Padre Celestial, gracias por el buen alimento que hemos recibido. Gracias por la vida y la salud y tantas bendiciones que tú derramas con abundancia sobre nosotros. Gracias especialmente por tu palabra, que es una guía segura para un mundo que anda completamente despistado, completamente desubicado. Pedimos en esta tarde, al estudiar algunas cosas sobre la escena del juicio en Daniel 7, que tu Santo Espíritu nos acompañe por medio del ministerio de tus ángeles. Danos entendimiento, pues queremos ser como Daniel, quien entendió las grandes profecías de tu palabra. Gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar mencionando que la Biblia, más específicamente las profecías de la Biblia, contienen lo que yo llamo la gran cadena profética. Nosotros los adventistas tenemos un método muy especial de estudiar las profecías. Tenemos un método que se conoce como el método histórico, también se conoce como historicismo. Básicamente es un método matemático de estudiar las profecías donde uno no puede fallar en la interpretación. La idea es que las profecías, especialmente las profecías en cadena, como por ejemplo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, Daniel 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, esas profecías en cadena comienzan a cumplirse en los días cuando vivió el profeta. Es decir, el punto de inicio es cuando vivió el profeta. La terminación de esta cadena profética es cuando Cristo Jesús toma posesión del reino eterno. Y entre esos dos puntos, donde tenemos el comienzo en los días del profeta y cuando Cristo tome los reinos de la tierra, entre esos dos puntos tenemos una cadena de eventos sin interrupción que se cumplen un evento tras otro. Ahora, la profecía que vamos a mirar esta tarde es una profecía muy bien conocida. La he escogido porque es bien conocida. Lo que tal vez no es tan bien conocido de esta profecía es la última parte de la profecía. Me refiero a la profecía de Daniel, el capítulo 7. Así que si van conmigo a Daniel 7, vamos a estudiar, brevemente vamos a estudiar 2/3 de esta profecía y entonces vamos a enfocarnos especialmente en la escena de juicio que tenemos en este capítulo. Ahora vamos a repasar como marco, porque siempre tenemos que mirar las cosas en su contexto. Vamos a estudiar la secuencia de poderes que tenemos en Daniel 7. En primer lugar tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia, año 605 al 539 a.C. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? A los medos y los persas, 539 al año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo que representa el reino de Grecia, 331 al 168 a.C. Luego tenemos una cuarta bestia espantosa y terrible que en realidad es un dragón, según Apocalipsis 12. Y ese dragón representa ¿qué reino? Roma. Representa el Imperio Romano. Pero la profecía no termina solo con 4 bestias. Porque la profecía dice que después que la cuarta bestia gobierna por un tiempo, dice que en la cabeza le salen 10 cuernos, que representan 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. Esos 10 reinos estaban completos en el año 476. En ese año el último emperador romano del occidente fue depuesto. Se llamaba Rómulo Augustelo. Después de eso no hubo emperador en el occidente. Fue el último emperador depuesto del trono en Roma. Para ese tiempo ya Roma, el Imperio Romano, se había dividido en 10 reinos. Es decir, había gobernado el imperio sin divisiones. Luego vinieron las invasiones de las tribus bárbaras.
se dividió Roma en 10 reinos. La división estuvo completa en el 476. Ahora, el siguiente evento es cuando se empieza a levantar un cuerno pequeño. En realidad, en el hebreo dice, un cuerno se levantó de pequeñez. Quiere decir que al comienzo este cuerno pequeño era pequeño, pero luego cuando uno lee la profecía, el cuerno pequeño tomó proporciones gigantescas y llegó a dominar sobre todos los cuernos que quedaron. Y este cuerno pequeño se levantó en medio de los 10. Y en el proceso de levantarse en medio de los 10, arrancó a 3 de los 10 cuernos. Tiene que ser que los 3 cuernos eran rebeldes contra los deseos del cuerno pequeño. Pues después del año 476, había 3 de los 10 reinos que eran rebeldes al obispo de Roma. El primer reino fue los érulos. Ellos eran arrianos, ellos creían que Cristo fue la primera criatura de Dios, fueron los progenitores de los testigos de Jehová. Y el obispo de Roma apeló al emperador para que el emperador, que ahora estaba en el oriente, no estaba en el occidente, estaba en Constantinopla, apeló al emperador del oriente para que él usara sus tropas para acabar con los érulos, que eran opositores a la teología de la iglesia. Y así fue que en el año 493 fue arrancado el reino de los érulos, y no hay país en Europa que descienda de los érulos, porque Daniel 7 dice que iba a ser arrancado el cuerno de raíz. Pero todavía quedaban los vándalos y los ostrogodos, también arrianos. Y en el año 534, nuevamente, el obispo de Roma apeló al emperador Justiniano, quien se encontraba en Oriente, en lo que había sido el imperio oriental de Roma. Su trono estaba en Constantinopla. Y el general Belisario fue y derrotó a los vándalos y los arrancó de raíz. Ninguna nación en Europa desciende de los vándalos. Y luego finalmente había un reino todavía que era rebelde al papado, los ostrogodos. Y en el año 538, en febrero, más específicamente del año 538, vinieron nuevamente los ejércitos de Belisario, del emperador Justiniano, y atacaron en Roma a los ostrogodos, y los ostrogodos sufrieron una derrota de la cual nunca se recuperaron, y fueron arrancados finalmente de raíz, de tal manera que no hay nación en Europa que descienda de los ostrogodos. Así que los 3 cuernos son arrancados después que el imperio se divide en 10, en el 476, 493 caen los érulos, 534 los vándalos, 538 los ostrogodos, y ahora el cuerno pequeño podía gobernar soberano porque ya no había oposición. Los 3 opositores habían sido arrancados de raíz. Y luego ustedes conocen la profecía, nos dice que después que el cuerno pequeño arrancara a 3 de los 10 cuernos, que iba a imperar por un periodo de tiempo. La Biblia lo describe como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No creo que yo tenga que explicar qué significa eso. Ustedes saben que eso significa 1260 días. Pero en las profecías, días equivalen a años. Si ustedes van a YouTube, todo lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio Secrets and Seal, inmediatamente lo ponemos en YouTube, para que la gente lo pueda bajar, la gente lo pueda estudiar, porque en realidad ese es el propósito de nuestro ministerio. La gente dice, bueno, pero si es gratis en línea, si es gratis en YouTube, entonces la gente no lo compra. Y nosotros decimos, bueno, sí es verdad que la gente no lo compra, pero el propósito del ministerio no es vender. El propósito del ministerio es proliferar el mensaje. Y el Señor bendice, porque donde no hay ventas, hay donativos. Mucha gente dona al ministerio y el ministerio crece, gracias a Dios, no tanto por ventas, sino por donativos. Si ustedes van a YouTube, a una clase de ancla que yo presenté precisamente en marzo de este año,
van a encontrar un documento, una presentación, 20 razones por las cuales debemos aplicar el principio de que un día equivale a un año. No una razón, 20 razones por las cuales bíblicamente un día equivale a un año. Así que pueden ir ahí, buscan Ancla 2017, el nombre de la ciudad donde lo tuvimos es Hesperia, con H, Hesperia, y ahí van a encontrar eso y mucho más material. Fue tanto material, teníamos un manual de 700 páginas de material y no pudimos cubrir sino como la mitad en las 24 horas en el transcurso de la semana de instrucción que tuvimos. Pero vayan ahí, van a encontrar mucho material valioso sobre las profecías, gratis, lo pueden bajar. Por favor, bájenlo, compártanlo con otras personas porque creemos que puede ser útil. Ahora, los 1260 años duran desde el 538, cuando el último cuerno es arrancado, hasta el año 1798. ¿En qué mes del año 1798 recibió el papado su herida mortal? En febrero. ¿En qué fecha fueron derrotados los ostrogodos? En febrero. Interesante, no solamente se cumplió con respecto al año, sino que se cumplió con respecto al mes. Y yo creo que si se pudiera determinar el día, sería el día también, porque Dios obra cronológicamente cuando Él da las profecías. Ahora, lo que no se ha estudiado mucho es lo que ocurre después de 1798, después de los 1260 años de dominio papal. Fíjense que hemos seguido la cadena profética sin interrupción. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, se divide el Imperio Romano, el papado arranca con la ayuda del poder civil a 3 reinos rebeldes, luego el papado gobierna 1260 años, recibe su herida mortal en 1798. Pero en Daniel 7, después de los 1260 años de dominio del cuerno pequeño o del papado, viene una escena de juicio. Y eso es lo que no se estudia mucho. En el evangelismo hablamos mucho de las bestias y del papado, etc. Pero como que no mencionamos mucho sobre la escena que viene después del dominio del cuerno pequeño. Y por eso quiero detenerme especialmente para que estudiemos algunos aspectos en cuanto a la escena del juicio. Ahora, antes de entrar a hablar del juicio, necesito mencionar algo muy importante. Y es que Daniel 7 no presenta una serie de eventos en orden cronológico. Es decir, usted no puede empezar a leer Daniel 7.1 y dice, yo quiero saber cuál es la secuencia de eventos que van a pasar en la historia. Y entonces Daniel 7 en el versículo 1 empieza con la secuencia y en el versículo 27 termina con la secuencia, todo en su orden. Daniel 7 corre en 4 ciclos repetitivos. Yo he llegado a la conclusión de que aún más importante que interpretar símbolos en las profecías es determinar la estructura literaria de pasajes que estamos estudiando. Porque las profecías muchas veces corren en ciclos. Es decir, no comienza con un evento en el versículo 1 y luego en orden cronológico los eventos se describen culminando en el último versículo. No, en Daniel 7 hay 4 ciclos que repiten el mismo material. Ahora, quiero mencionar esos 4 ciclos antes de que entremos a estudiar la escena del juicio. El primer ciclo se encuentra en los versículos 1 al 14 de Daniel 7. Allí se encuentra toda la visión que le dio Dios a Daniel, de comienzo a fin. Ahí se relata el león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, los 3 cuernos que arranca el cuerno pequeño, el dominio del cuerno pequeño, la escena de juicio, Cristo recibe el reino y entonces se le da el reino a los santos del Altísimo. Es decir, toda la cadena completa de la visión está en los versículos 1 al 14, de comienzo a fin. Ahora, en los versículos 15 al 18,
Ahora Daniel le hace una pregunta, y esto lo vamos a estudiar más detalladamente en unos momentos. Daniel quiere saber qué significa la visión, que se le ha mostrado los primeros 14 versículos. Así que Daniel le dice a Gabriel, quien es el ángel que le está dando este sueño, le dice: yo quería saber en cuanto a esta visión. Y por lo tanto ahora viene Gabriel, en los versículos 15 al 18, y le da una explicación breve de la misma visión que tenemos en los versículos 1 al 14. Pero es una explicación abreviada. Ahí Gabriel le dice a Daniel: mira, las 4 bestias son 4 reyes o reinos que se van a levantar en la tierra. Y después de eso dice: los santos recibirán el reino. Es decir, es una explicación abreviada donde otra vez, como Daniel ha preguntado en cuanto al significado de la visión. Ahora viene Gabriel y dice: bueno, te voy a explicar, las 4 bestias son 4 reinos que se van a levantar y finalmente los santos van a recibir el reino cuando el Señor Jesucristo venga. Pero Daniel no queda conforme, así que ahora tenemos un tercer ciclo. Ahora Daniel, en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le dice a Gabriel: pero Gabriel, yo lo que quiero es que tú me expliques en cuanto a la 4ª bestia, en cuanto a los 10 cuernos, en cuanto al cuerno pequeño, y la venida del anciano de días para el juicio, y cuando los santos toman posesión de los reinos del mundo. Eso es lo que yo quiero saber. Así que nuevamente ahora se repite en la pregunta de Daniel, se repite otra vez el asunto de qué representa la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, la venida del anciano de días y el juicio, y cuando los santos reciben el reino. Y entonces en los versículos 23 al 27, ahora Gabriel le explica a Daniel, fíjese, otro ciclo otra vez, le dice a Daniel: ahora te voy a explicar qué es la 4ª bestia, qué son los 10 cuernos, qué es el cuerno pequeño, su periodo de dominio, qué significa cuando viene el anciano de días y el momento cuando los santos reciban el reino. ¿Les queda claro? Es decir, el capítulo no está en orden cronológico. Tiene 4 ciclos repetitivos, y por eso tenemos, cuando estudiamos las profecías, tenemos no solamente que interpretar, bueno, estrella representa un ángel, o una bestia representa una nación. No es suficiente interpretar los símbolos, tenemos que ver cómo es la estructura del pasaje, cómo está organizado. Ahora, antes de entrar a estudiar la escena de juicio, en Daniel 7 hay otro punto que necesito cubrir. ¿Les quedó claro este punto? ¿Sí? Ok, ahora hay otro punto que tenemos que cubrir. Y es que para el mundo cristiano, el juicio es un evento. Para la iglesia adventista, el juicio es un proceso. ¿Me escucharon? Para los no adventistas, el juicio es un evento. Para la iglesia adventista, el juicio es un proceso. La razón por la cual el mundo cristiano está tan confundido cuando se trata de las profecías y el santuario es porque no entiende el juicio. Yo les pregunto, para una persona que no es adventista, si una persona cuando murió aceptó a Cristo, ¿para dónde va? Al cielo. Y si no recibió a Cristo, al infierno. Entonces, ¿cuándo es juzgada la persona? Cuando la persona se muere. Ese es el evento. La persona muere, ¡pum!, cielo o infierno. Entonces, ¿para qué se convoca un juicio celestial? Para examinar los registros si la persona es recompensada cuando se muere. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, según el concepto bíblico, el juicio consta de 3 pasos consecutivos. Los mismos 3 pasos que ocurren en un juicio terrenal. Ahora, yo no sé cómo es el sistema de juicio en Costa Rica, pero yo me imagino que es parecido a los Estados Unidos. Traen a un acusado. Hay un fiscal y hay un abogado defensor. ¿Qué es lo primero que se hace en el juicio?
¿Tienen juicios de jurado aquí? ¿O el juez siempre dicta la sentencia? El juez. Ok, vamos a usar entonces el caso del juez. En los Estados Unidos hay el sistema de jurado, 12 personas, y ellos son los que finalmente pronuncian el veredicto. Pero aquí es el juez. Ok. ¿Qué es lo primero que se hace en un juicio en Costa Rica? Lo primero que hace el juez es decir culpable. No, ¿qué sucede primero? Se examina, se investiga la evidencia. El fiscal presenta su caso en contra, el abogado defensor presenta su evidencia a favor, y después que se ha investigado el caso, entonces ¿qué hace el juez? Dicta la sentencia, y luego ¿qué se hace? Se implementa la sentencia. ¿Es así o no es así? 3 pasos: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Son los 3 pasos del juicio. ¿Sabe lo que pasó? Los seres humanos se copiaron de Dios, porque esa es la forma en que Dios desempeña el juicio. Dios también hace una investigación, Dios también pronuncia sentencia, y Dios también finalmente ejecuta la sentencia. Pero lo sorpresivo es, escuchen bien, los primeros 2 pasos del juicio ocurren en el cielo. El tercer paso, que es la ejecución de la sentencia, ocurre en la tierra. ¿Oyeron lo que dije? La hora del burro. Los primeros 2 pasos del juicio ocurren ¿dónde? En el cielo. Y el tercer paso, el de la ejecución de la sentencia, en la tierra. Ahora, con esto en mente, sí vamos a ir a Daniel 7, a la escena del juicio. Daniel 7, el versículo 8 al 10, y luego vamos a leer los versículos 13 y 14. No tenemos tiempo de estudiar todos los versículos, solamente los que tienen especialmente que ver con el juicio. Dice allí en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el papado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo imperó? El versículo 25 nos va a decir que fue por 1260 días o años. Ahora, ¿qué sucede después del dominio del cuerno pequeño? Después del dominio del cuerno pequeño viene el juicio. Quiere decir que el juicio tiene que ocurrir ¿después de qué fecha? Después de 1798. Porque llevamos una cadena de eventos. El siguiente evento, después de los 1260 años, es la escena del juicio. Así que el juicio tiene que ser después de 1798. Así que dice, el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó. ¿Estaba sentado allí antes? No. Dice, se sentó. ¿Quién se sentó? Un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Dios qué? Dios Padre es el anciano de días. ¿Dónde vive Dios Padre? En el cielo. Oramos, Padre nuestro que estás en todas partes. No. Padre nuestro que estás en el cielo. Así que ¿dónde está ocurriendo esta escena? En el cielo. Y fíjense que si se sentó allí, antes no estaba sentado allí. Así que dice, estuve mirándose que fueron puestos tronos, y se sentó. ¿A dónde se está sentando? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Se sentó un anciano de días, Dios el Padre, en el cielo, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el cielo, muy bien.
Ahora vamos al versículo 13. ¿Tienen claro en su mente la secuencia aquí? El Padre de alguna parte se mueve, se sienta, y luego entonces, después que se sienta, dice que se abren los libros. ¿Con qué propósito se van a abrir los libros? Para hacer la investigación. Se va a examinar la evidencia, ¿sí o no? ¿Dónde se va a examinar la evidencia? En el cielo, muy bien. Pero luego, en el versículo 13, ocurre algo muy interesante. Otro personaje se va a mover a donde se movió el anciano de días. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles son las nubes. Dice, cuando la Biblia dice que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, las nubes representan ángeles. Cuando la sierva de Dios habla de esa nube como la mitad del tamaño del puño de una mano, dice que se vuelve más y más grande a medida que se acerca a la tierra, y cuando ya está cerca de la tierra se ve que en realidad la nube es una nube de ángeles. Una nube recibió a Jesús para ascender al cielo. ¿Qué fue esa nube que vino para llevar a Jesús al cielo? Los ángeles. Así que dice, miraba yo en la visión en la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Y a dónde se mueve? ¿A la tierra? No, dice que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde está llegando este personaje? El Hijo del Hombre es Jesús, obviamente. ¿A dónde va Jesús? ¿Está viniendo a la tierra o está yendo a donde fue el Padre en el cielo? A donde fue el Padre en el cielo. Y luego dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién le hizo acercarse delante de Dios el Padre? Los ángeles, según el contexto. Ahora, ¿a qué va Jesús allá? Se mueve el Padre, se abren los libros, ahora va Jesús a donde fue el Padre. Esto está ocurriendo en el cielo. ¿A qué va Jesús? A donde fue el Padre. No tenemos que adivinar. Versículo 14 lo dice. Y le fue dado. ¿Quién se lo dio? ¿Ustedes creen un ángel se lo dio? Jamás. Ahora dice, ¿por qué fue Jesús allá? Dice, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A qué va Jesús allá donde está el Padre? ¿Para recibir qué? El reino. Y luego sigue diciendo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será, ¿qué? Uno que no será destruido. ¿Está claro en su mente? ¿A dónde está ocurriendo todo esto? ¿A dónde va a recibir Jesús el reino? ¿A dónde se le da el reino? En el cielo. Interesante, ¿no? Ahora, tenemos que ver el segundo ciclo repetitivo, porque lo que acabamos de leer es del primer ciclo, donde está toda la visión. Ahora tenemos que ir al segundo ciclo para ver qué tiene que decir del juicio. Vamos a los versículos 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, que es intercambiable con reinos, que se levantarán en la tierra. Y luego, ¿qué dice? Después recibirán, ¿qué cosa? El reino, los santos del Altísimo. Así que no solamente Jesús va al Padre para recibir el reino, sino ¿quiénes van a recibir el reino? Dice, los santos del Altísimo recibirán el reino, pero no son, ¿dónde reciben los santos el reino? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo reciben el reino, por sentencia. Pero luego termina diciendo, y poseerán el reino. ¿Dónde reciben el reino? En el cielo. ¿A dónde poseen el reino?
cuando se ejecuta la sentencia en la tierra. Dice, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Se dan cuenta que empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar? Ahora tenemos que ir al tercer ciclo. Daniel 7, 21 y 22. Otra vez a repetir, otro ciclo. Dice, y veía yo que este cuerno, es el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? ¿O se movió en el cielo? En el cielo, según el contexto. Hasta que vino el anciano de días, y ahora escuchen esto. ¿A qué fue el anciano de días allá? Ya vimos que es en el cielo, en la visión. Esto está ampliando la visión. Dice, y se dio el juicio, dice la versión del 60, a los santos del Altísimo. Las mejores traducciones dicen, se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. Yo pregunto, para dar un veredicto en favor de los santos del Altísimo, ¿tienen que haberse investigado la evidencia para darse cuenta que merecen recibir ese veredicto? ¿Cómo no? Así que dice, se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. Y ahora escuchen esto. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ven? El veredicto se da ¿dónde? En el cielo. Pero, ¿cuándo es que los santos reciben empíricamente el reino? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora vamos al último ciclo. Versículos 25 al 27. El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿A dónde se sienta el juez? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Ven la importancia de estudiar los ciclos? Esto es una ampliación de la visión. Así que dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar su dominio? Al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Y cuándo sucede eso que empíricamente reciben el reino los santos? Cuando Jesús venga. Y luego dice, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Cuántos pasos tiene el juicio? 3. Primero, el juez se sienta, se abren los libros, se investigan los casos. Luego, basado en la investigación, se dicta sentencia en contra o en favor de los santos del Altísimo. En contra del cuerno pequeño y en favor de los santos. Y luego, ¿qué sucede? Cuando Cristo venga, a los santos les concede ¿qué cosa? Les concede el reino. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es el reino que recibe Cristo cuando va allá al Padre para recibir el reino? Generalmente nosotros pensamos, como yo mencionaba ayer, pensamos que el reino es mayormente geográfico. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido. ¿De qué pensamos cuando hablamos del Reino Unido? Estamos pensando de Gran Bretaña, ¿verdad? Del territorio de Gran Bretaña. Pero en Daniel 7 el reino no se entiende en términos geográficos. El reino se compone de todos los súbditos del reino. Es decir, los miembros del reino son el reino. El cúmulo total de los miembros es el reino. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todos en conjunto, todos los individuos que pertenecen al reino en conjunto, esos son el reino. No en términos geográficos, sino las personas que en la investigación se determina que en realidad son miembros del reino. Elena White entendió esto.
Primeros Escritos, página 280, ella explicó lo siguiente, hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Y luego explica, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Esa es la investigación, ¿verdad? Mientras Jesús estaba en el santuario, continuó el juicio primero de los muertos y luego de los vivos. Luego ella dice, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido el reino. ¿A dónde recibió el reino? En el cielo. ¿Cuándo recibió el reino? ¿Cuándo terminó qué? La investigación. Porque los pecados que son purificados del santuario son solo los que son miembros de su reino. Ahora explica, adicionalmente dice, estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Qué es el reino? El reino es el cúmulo total de los súbditos individuales. No sé si me están entendiendo. El reino son todos, ¿ok? Los súbditos son individuos, pero el reino es el cúmulo total de todos. Así que, ¿qué va Jesús a hacer en el juicio? Preciados jóvenes y hermanos, lo que hace Jesús cuando va al Padre para la investigación es revelar ante el universo quién es miembro de su reino, quién en verdad se arrepintió, confesó sus pecados y recibió genuinamente a Cristo Jesús como Salvador personal. Los únicos casos que se examinan en este juicio son los casos de los que profesaron alguna vez a Jesús como Salvador. Los impíos no entran en perspectiva. Los que rechazaron a Jesús, ni profesaron a Jesús, ellos van a ser juzgados durante el milenio y después del milenio. Los únicos que son juzgados aquí son los que profesaron aceptar a Cristo como Salvador personal. Ahora, ¿por qué necesita Jesús revelar ante el universo quiénes en verdad son súbditos de su reino y quiénes no? La razón es muy sencilla. Y es que no todo el que profesa a Cristo es en verdad de Cristo. Ese es el propósito de la investigación de los que profesaron su nombre. Es separar a los genuinos de los falsos. Pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña se parece al trigo por mucho tiempo? Oh, sí. Entonces la iglesia no... Yo pregunto, ¿la cizaña profesa a Cristo? ¿La cizaña profesa seguir a Cristo? Sí, y el trigo también. Entonces yo pregunto, ¿hay que hacer una separación del trigo y la cizaña? Sí, y eso se hace al final de la historia, según la parábola de Jesús. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí, hay peces buenos y peces... Usted dice, ¿peces? ¿Cómo que en la iglesia hay peces? Sí, Jesús dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Los peces representan seres humanos y los pescadores somos nosotros. Y el barco es la iglesia y la red es la predicación. Pero a veces lo que nos olvidamos es que después que se tira la red y se han pescado todos los peces, se viene a la playa para separar los peces buenos de los malos. Todos los peces estaban en el barco, pero hay que separar los buenos de los malos. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. Hay que hacer una obra de juicio para separar los peces buenos de los peces malos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que profesan tener el manto de Cristo, pero en realidad no lo tienen? En unos momentos vamos a ir a esa parábola de Jesús, la parábola del hombre que entró a la fiesta, que entró a la boda sin el manto. ¿Han leído esa parábola? Compagina con Daniel 7, es muy interesante, vamos después a eso. Pero por ahora hay personas que reclaman tener el manto que no lo tienen. Hay personas en la iglesia que dicen Señor, Señor, y echan demonios y hacen milagros y dan profecías en el nombre de Jesús, que Jesús les va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. Sí, como no, profesaron a Jesús. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos vestidos de oveja? Oh, claro que sí. ¿En la iglesia hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia?
En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. Sí, Señor. Por eso hay que hacer la investigación, no para informar a Dios, porque Dios ya sabe. Dios es omnisciente. Dios no tiene que decir, bueno, hagamos el juicio para yo poder saber quién se va a salvar y quién se va a perder. Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Dios ya sabe la elección que nosotros vamos a hacer. Dios no lo determina, Él sabe cuál será nuestra decisión. Dios no necesita un juicio. El juicio es para bien del universo, para que el universo vea que Dios obró correctamente en cada caso. Imagínense ustedes un juicio. Ha dicho sea de paso, mi querido amigo Scarone, empezamos tarde, así que no te estoy robando tiempo. Soy como Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. Ok, volvemos a esto. Yo pregunto, ¿hay alguna posibilidad que Dios le dé perdón a una persona y que después revoque el perdón? Sí, Señor. Si el arrepentimiento y la confesión fueron lágrimas de cocodrilo, el juicio lo va a revelar y el perdón será revocado. Y usted dice, ¿dónde saca eso de la Biblia? De la parábola de los dos deudores. Había un deudor que debió una suma inmensa que no podía pagar. No, en varias vidas no podía pagar, era 10,000 talentos. Una suma astronómica. Y el Señor lo llamó a cuentas y le dijo, págame todo, porque los eruditos que han estudiado la parábola han concluido de que este individuo le había desfalcado el dinero a su Señor, le había robado. Y le dije, págame ahora, ríndeme cuentas. Y se halló que había desfalcado todo ese dinero. Y entonces ahora el Señor dice, échenlo a la cárcel con toda la familia, confísquenle todos los bienes. Y este individuo le dice a su Señor, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y el Señor le dice, pero qué tiempo ni qué pan caliente, tú no puedes pagar esto ni en varias vidas. Tú no ay, pero por favor, dame tiempo. Y entonces cuando el Señor ve que está clamando y pidiendo misericordia, el Señor le dice, mira, vamos a hacer algo mejor. Porque clamaste a mí por misericordia, perdonado. La deuda está perdonada. Te puedes ir. ¿Cómo? ¿Me puedo ir? ¿Así nomás? Sí, te puedes ir. No hay ningún problema. Óigame, sale saltando en una pata. Contentísimo sale. ¡Ay, me perdonaron una deuda! Me libré de la cárcel yo. Y de que me confiscaran todos los bienes. Y sale por la puerta y encuentra a un miserable que le debe 100 denarios. Una cantidad significativa, el equivalente a 100 días de trabajo, pero que se podía pagar aunque fuera en cuotas. Y encuentra a este individuo y le dice, págame lo que me debes. Y este individuo hace lo mismo que hizo él. Le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Dice, ¿qué tiempo ni qué nada? Págame ahora. Y lo estaba agarrando del cuello y lo estaba ahorcando. Lo dice la parábola. Pues los siervos del Señor, que representan los ángeles, que registran nuestras acciones, van allá a donde el Señor le dice, ¿sabe lo que hizo ese sinvergüenza? Que le perdonaste toda esa deuda inmensa. Dice, se consiguió un pobre que le debía 100 denarios y no lo perdonó. Lo estaba ahorcando. Y el Señor dice, así es la cosa. Tráiganme a ese reo acá. Y se lo trajeron y dijo, yo no te perdoné una deuda inmensa que tú no podías pagar. Y con una sonrisa dice, sí, gracias, muy amable. Y entonces el Señor le dice, si tú en realidad estabas arrepentido y triste por haber desfalcado ese dinero, ¿no deberías haberlo demostrado perdonando a tus semejantes? ¿Tu fe no debería haberse manifestado en obras? Y lo echó a la cárcel, le confiscó todo y echó a su familia a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y la Biblia dice que le revocó el perdón.
había sido perdonado y el perdón le fue retirado. ¿Por qué razón? Porque tenía tristeza por las consecuencias que le iba a aportar lo que había hecho y no por el hecho mismo. Lágrimas de cocodrilo. ¿Y saben cómo se demostró que eran de cocodrilo? Por la forma en que trató a su semejante. Por eso el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos perdona a medida que perdonamos. Este individuo estaba arrepentido de las consecuencias que le iba a aportar su actitud y sus acciones, y no de las acciones pecaminosas en sí mismos. Yo pregunto, hay muchas personas que tienen la misma presunción, que reclaman a Cristo como Salvador personal y han recibido perdón, pero que en el juicio por sus obras se demostrará que en realidad no eran seguidores de Jesús. Eso es lo que enseña esta parábola. Ahora, hablemos un poquito más sobre este asunto. ¿Les está quedando claro? Ok, ahora, vamos a hablar un poquito de la boda. El hecho de Cristo recibir el reino es lo mismo que la boda de Jesús con su pueblo. Cuando su pueblo está completo, a base de la investigación, se realiza en el cielo la boda. Que es lo mismo que decir que cuando se ha determinado quiénes son los súbditos de su reino, entonces en el cielo recibe su reino. Es decir, recibir el reino y celebrar la boda es lo mismo. ¿A dónde se celebra la boda? En el cielo. ¿A dónde recibe Jesús el reino? En el cielo. ¿Cuándo lo recibe? Cuando termine la investigación y se ha demostrado quién en verdad se arrepintió y confesó sus pecados y confió en Jesús. Su reino está completo cuando cada caso haya sido decidido. Su reino está completo, su esposa está completa. No le falta ni un dedo, ni una uña. El reino está completo, su esposa está aparejada, en otras palabras. Y entonces en el cielo se realiza la boda. Y usted dice, pastor, entonces la boda se hace en el cielo mientras que el pueblo está en la tierra. Sí, señor. Igual que lo que dice Daniel 7. Se lo voy a comprobar. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, 35 al 37. Lucas 12, 35 al 37. Es el texto clave. Y está relacionado con la parábola de las 10 vírgenes. El cierre de la puerta en los días de las 10 vírgenes no representa la segunda venida, sino el cierre de la puerta de la gracia, cuando todos los casos están decididos, la gente ha aceptado entrar o no entrar. Dice allí en Lucas 12, 35, está hablando a Jesús a los discípulos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Se parece a los 10 vírgenes, ¿verdad? Vuestras lámparas encendidas. ¿Qué tenían las lámparas? ¿Y cuál es el propósito del aceite? Alumbrar. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para alumbrar. Y el que no alumbra no tiene Espíritu Santo. Dice, pastor, eso es muy duro, muy drástico. Sí, pero es la verdad. Jesús dice que el que no tiene luz para impartir es porque no tiene conexión con la fuente de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es que Él puede ser la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo? Muy sencillo, Él es el sol y nosotros somos la luna. Él es luz original que brilla sobre nosotros y luego nosotros reflejamos su luz. Y si no estamos reflejando la luz es porque no tenemos conexión con la fuente de la luz. La mayor evidencia de que una persona conoce a Jesús es un deseo intenso de hacerlo conocer a otros. No puede contener la experiencia en su corazón, dice la sierva del Señor. Así que dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed, ahora noten eso, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Cómo? Le dice a sus discípulos, estén ustedes aparejados con las lámparas encendidas para cuando el Señor, ¿qué? Regrese a la boda. Ahora, si es cuando Él regresa a la boda, no estuvieron en la boda. ¿Están conmigo? Y luego dice, para que cuando llegue y llame,
le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, y ahora sí está hablando de la segunda venida, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Ahora viene la recepción. La boda y la recepción son dos cosas distintas. Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Dónde se realiza la boda? En el cielo. ¿Y dónde es la recepción? En el cielo también, pero ya cuando el pueblo de Dios está ahí. Permítame leerles de la hermana White una cita de Primeros Escritos, donde ella dice: vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, todos son frutos de California. Porque la hermana se jubiló en California. Pero la bendición es que ella dice, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Fíjense, hay papaya y mango también. Lo que pasa es que la hermana White no los conocía. Ella no sabía qué es el rambután. Y ustedes tampoco sabían lo que era hace muchos años. Ahora, sigue diciendo. Ahora fíjense la reacción de la hermana White. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió: debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces un ángel, fíjense que uno puede palpar la tristeza de la hermana White. Dice: entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo yo permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de águila, de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Así debemos sentirnos nosotros. Debemos ansiar que termine esto aquí, de calor que tenemos aquí. Ahora, permítame leerles un pasaje. ¿Cuánto tiempo? Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, déjeme leer este último texto. Quería tratar también si el juicio tiene que ver solo con el cuerno pequeño, porque está hablando del cuerno pequeño. Algunos dicen: no, eso no tiene nada que ver con Levítico 16, porque esto lo que tiene que ver es con juzgar el cuerno pequeño. Pero en realidad yo tengo una forma de demostrar que es algo más amplio, pero no vamos a tener tiempo para eso. Lo que sí quiero mirar es Mateo 22, 11 al 13. Pero si pusieron su email en la tarjeta, ahí van a tener lo que falta, un incentivo para llenar la tarjeta. Mateo 22 tiene una parábola muy interesante. La parábola del banquete. Se da un llamado a los judíos para que vengan a la boda. Rechazan el llamado. Después que se ofrece el buey engordado, que representa la muerte de Cristo, se da otro llamado a los judíos hasta el apedreamiento de Esteban. Hacen lo mismo, matan a los siervos. Y por lo tanto ahora el rey se enoja y manda a quemar la ciudad de los que recibieron los primeros dos mensajes, que es la ciudad de Jerusalén, destruida en el año 70. Todavía no se ha realizado la boda. Así que ahora, como el pueblo judío no recibió el mensaje, se da la orden: vayan por los caminos e inviten a la boda a todos cuantos encuentren. La palabra caminos es una palabra técnica que significa los gentiles. Recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos: no vayan por los caminos a los gentiles, vayan solo a las ovejas extraviadas de la casa de Israel.
Camino significa los gentiles. Así que ahora el evangelio, como los judíos lo rechazaron, va a todas las naciones. Y se llena el salón de invitados a la boda. Todavía la boda no se había hecho cuando todos los invitados están presentes allí. Y ahora, cuando están ya presentes todos los que están en el salón de la boda, que se va a realizar la boda, sale el rey. Y el rey va a hacer algo muy significativo. Vamos al versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Esa palabra ver, hay una palabra común para ver en la Biblia, que en el Nuevo Testamento, que es la palabra blepo. Y hay otras palabras también para ver. Esta palabra es una palabra que no es usual. Es una palabra que significa para examinar o escudriñar. La palabra es theaomai. Entró el rey a ver a los convidados, es decir, a examinar a los convidados. Ahora escuchen bien. La esposa de Jesús son todos. Los invitados son los individuos. ¿Me estoy explicando o no? Es decir, como individuos somos invitados a la boda, pero todos juntos son la esposa. Ahora, fíjense, dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿Esto está pasando en el cielo o en la tierra? Está ocurriendo en el cielo, antes o después de la segunda venida. ¿Ustedes creen que es después? Si es después ¿ustedes creen que entonces, después de la segunda venida de Jesús, va toda la gente al cielo y entonces sale el rey y dice, vamos a ver quién tiene derecho a estar aquí? Ay, ¿cómo entraste tú sin el manto de boda aquí? Vete otra vez a la tierra, muchacho. No. Este es el mismo examen de Daniel 7. Se está haciendo en el cielo. El pueblo está en la tierra, con los lomos ceñidos. Pero el examen se está haciendo en el cielo para ver si la persona tiene el manto o no. ¿Están conmigo o no? Así que dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo es que tú profesas seguirme a mí, haberme recibido como salvador personal, y el registro dice lo contrario? Mas él enmudeció. Entonces, ahora viene la sentencia. Entonces el rey dijo a los que servían, que son los ángeles, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo pregunto, ¿hicieron eso con ese individuo? ¿Se ejecutó esa sentencia? Sí. Ahí tenemos los tres pasos: la investigación, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Esta es la doctrina que distingue a la iglesia adventista de todas las demás iglesias, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso debemos asegurarnos de que nuestra relación con Cristo sea genuina, que nuestro arrepentimiento sea genuino, que nuestra confesión no sea solamente admitir el pecado, sino estar tristes por el pecado, y que nuestra fe en Jesús sea una fe tan viva y certera que obre
y se demuestre en nuestra vida, en nuestro diario caminar.